No sé si está para hablar de fútbol nuestro entrevistado. Nosotros mencionamos, plumífero él, es de los suyos, querido Ramiro Santoro, así que le va a caer bien. Estamos en contacto con el concejal Nicolás Peloli, concejal de la ciudad de Ushuaia. Hola Nico, qué gusto verte, amigo. Nicolás Peloli, yo lo decía, me gusta a mí blanquear y transparentar algunas cosas. Bien. Un tipo al que quiero mucho. Bueno, pero ¿se van a pelear en la entrevista o no? No, Bueno, nos vamos a chicanear seguramente un poquito. ¿Es necesario? No sé, pregunto. Recién estamos arrancando el año, es necesario. Hay que sumar Claro, likes. sí, lo conozco. Es mi amigo, nos queremos, lo dijo, lo blanqueó, y creo que es la primera entrevista que me hace en mucho tiempo, y en el Primo Origen que está él, la primera. Antes dijo Javi. ¿Cómo lo trata la salida de... ¿Cómo lo trata la salida de Gallardo? Triste. Uno de hincha de River, no estábamos jugando bien, pero no deja de ser uno de los máximos referentes de la historia, y al que uno vivió como jugador y como técnico. Pero prefiero hablar de Nico, yo sé que sos colega, pero toqueteaste algo. Primero que tenés retorno, yo me estoy escuchando, y segundo tocaste algo de tu micrófono recién. con el celu. Ahí está. No sé si está mejor, pasa que estaban llamando por teléfono. Ahí está, amigo, ahí te escuchamos perfecto. Así con la salida de Marcelo Gallardo. Nosotros tenemos una duda medio insalvable que necesitamos en este momento confirmar. ¿El señor Sapo Medina pagó la apuesta? Sapo Medina tiene varias deudas en su haber, ustedes lo conocen, es parte del staff que va y viene, espero que en algún momento cumpla, nada más. Bien, lo dejamos ahí. Nico, decíamos que hacer la ciudad de Ushuaia, podemos decir, ha dado continuidad a esto que nosotros mencionamos, que es el arranque de la temporada formal de Rosca, que se inició el viernes pasado en la ciudad de Río Grande. Ustedes tienen previsto iniciar sesiones ordinarias el próximo día sábado, pero se vieron un poco obligados a apurar trámites y convocaron una sesión extraordinaria. En principio, contanos un poco por qué esa urgencia de no poder aguardar quizás hasta el día sábado para comenzar a tratar esto. Sí, convengamos que las sesiones inaugurales no se tratan temas, sino se escucha el discurso del intendente, en este caso del intendente de la ciudad de Ushuaia. Lo que necesitamos, este plan de obra que ha trazado, que seguramente Walter Boto, el intendente, lo va a plantear el mismo día sábado y va a contar cómo se está haciendo esta nueva modalidad de llevar obra. Digo, ustedes son periodistas que más allá que están asentados en Río Grande, trabajan en toda la provincia y están atentos, y yo no sé qué otras obras hay, obra pública con fondos propios o con la búsqueda de diferentes fondos, como hay hoy en la ciudad de Ushuaia. Hoy llegás y está en diferentes sectores de la ciudad hay asfalto, en diferentes sectores de la ciudad hay arreglos y se está trabajando fuertemente para la recuperación vial. Espere que voy a cortar la llamada. La verdad que se está trabajando fuertemente eso, es parte de lo que seguramente va a contar el intendente, pero adelantamos algunas cuestiones porque, por ejemplo, se llevó a un trabajo, quienes conocen la ciudad de Ushuaia, la zona de los Guires, nosotros hemos asfaltado una primera etapa y faltaba una segunda etapa donde vincula más de 2.600 metros con diferentes vecinos. Y lo que logramos a través del trabajo de la Intendencia, del equipo de Obra Pública y también del trabajo propio del equipo de Obra Pública y del Consejo Deliberante, llegar a una ordenanza donde se dé el aporte de los mismos vecinos con una contribución para poder mejorar el acceso al barrio, obviamente que levantan los precios de las propiedades al tener asfalto en la puerta, y un sector que ha crecido muchísimo en la ciudad, que no solamente tiene los frentistas, sino se han sumado como modalidad los no frentistas a aportar, porque van a utilizar esta calle de acceso. Estamos hablando de más de 2.600 metros que hemos aprobado en un trabajo que el 20% lo va a poner la municipalidad y el 80% los vecinos, diferenciando de este 80%, el 60% lo pagan los frentistas y el 40% con un monto fijo lo pagan los no frentistas. Entonces, de esta manera, con una alternativa a la necesidad de fondos, a la falta de fondos nacionales, al recorte provincial y demás, buscamos alternativas para seguir brindando. Hoy, y si les toca venir para la apertura, van a ver a Ushuaia con asfalto en todos lados, en diferentes puntos de la ciudad, con mejoras, con trabajo, y esto se está logrando con fondos municipales y con mucho esfuerzo, y seguramente va a ser parte de lo que escuchemos en el discurso del intendente el día sábado, que espero tener la presencia de algunos de ustedes. Seguramente estamos viendo si conseguimos hospedaje. Ahí estoy, meta a buscar en Booking. Nico, contanos
Contanos un poco, es una iniciativa, por lo menos para los riograndenses, sé que Ushuaia tiene esta posibilidad. Contanos un poquito la herramienta técnica. Me parece curioso que los propios vecinos, no con esto darle la derecha a Milei de que cada uno vaya organizando sus propias obras, pero con la asistencia del municipio, contanos un poco cómo funciona esto de uno poder empoderar, si se me permite el término, su propio barrio. ¿Cómo se realiza? Y la verdad que fue un trabajo, comenzó hace unos años, vinieron al Consejo Deliberante los mismos vecinos a plantear, tenemos la necesidad de asfalto. Nosotros como ejecutivo de la Intendencia se ha hecho una etapa importante, pero faltaba un tramo más importante porque se ha desarrollado todos los barrios de la zona. Entonces, el planteo fue, necesitamos el asfalto, obviamente el asfalto es necesario, nos juntamos y dijimos, hoy en el plan de obra hemos perdido todos estos recursos nacionales. Nosotros tenemos una ordenanza que de hace muchos años que se llama justamente de la posibilidad de que los vecinos puedan contribuir a estas mejoras y se definen los porcentajes que pagan los vecinos y que pagan la municipalidad. Pero más allá de esto, en diferentes reuniones, si no me equivoco, han sido 4 reuniones previas hasta llegar a un texto trabajado en conjunto, tanto con la presidencia del Consejo Deliberante como con los vecinos y con la comisión de vecinos que se afianzó para esto, se llevó adelante la posibilidad de decir esto que contaba. ¿Cuánto pueden aportar? Incluso se puede pagar en cuota, hay gente que lo podrá pagar de una sola cuota, hay gente que lo pagará a través del financiamiento que le puede hacer la municipalidad en 12 cuotas. De esta manera, vos tenés la posibilidad de mejorar tu calidad de vida, evitar el polvo en suspensión y además, como decíamos anteriormente, te sube el valor de tu vivienda. Sí, claro. Estamos hablando ¿Qué sale más o menos? Además, ¿Qué sale más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánto le puede costar a un vecino? Para tener un dato. Me parece que, a ver, capaz para ustedes es más natural, porque lo vienen laburando desde hace tiempo al tema. Para nosotros no deja de ser una novedad. Y a ver, somos varios los que quizás vivimos en una calle que no está en las mejores condiciones y dice, che, se podría llegar a implementar esto. ¿Cómo funciona en términos monetarios? ¿Cómo funciona en términos de guita y cuánto sale? Depende de cada vecino y de la cantidad justamente de metros cuadrados que implique su vivienda. Ok. Es un porcentaje que se fue trabajando. Bien. Yo después te paso Dale. para que tengas los datos y las formas. Y esto te digo que si no tienen en Río Grande contribución por mejoras, es una opción que tienen. Y si no, en este caso fue una ordenanza específica, Bien. con muchos puntos que tienen que ver con esta contribución por mejoras, pero otros que se fueron adaptando a la necesidad. Por ejemplo, la obra va a comenzar cuando se llegue a recaudar el 30% de la obra total. Okay. Y eso es algo que lo saben los vecinos, que han trabajado, saben los frentistas y los no frentistas. Claro, no vamos a arrancar hasta que no haya plata. Y para que tengamos garantizado el inicio para la empresa. Sí. E incluso se destacó cuál puede ser el porcentaje, que es un 10%, en caso de que haya que renegociar si han subido los insumos, si han subido el trabajo, pero hasta en la ordenanza está ese detalle. Ha sido muy transparente, con mucha discusión y debate con los vecinos, y en base a esta herramienta, seguramente van a ser otros los vecinos que se organicen, que planteen y que vengan al Consejo Deliberante o al Ejecutivo Municipal para plantear esto. Ya hemos tenido varias consultas y después el tema es ver lo económico. Nosotros tenemos una ventaja que hay pocas en el país, que nosotros tenemos además, esto se va a hacer con empresas privadas, pero además podemos trabajar con la planta de asfalto propia. Así que seguramente conforme vayan creciendo las expectativas y el trabajo que lleva adelante esta planta, también la podemos sumar a que los mismos vecinos aporten, por ejemplo, el insumo y nosotros el conocimiento técnico y el personal para poder llevar adelante el asfalto. ¿Lo evaluás como una alternativa en estos tiempos de crisis? Digo, lejos de hacerle el juego a Milei y llevarte a ese terreno, pues si no parece que estamos aprobando quizás ese discurso desde lo ideológico, che, cada uno haga de las suyas. Pero en un momento de vaca flaca, en un momento en el que el bolsillo aprieta, ¿lo considerás es una alternativa que puede replicarse? También quizás para otras cuestiones, digo, desde espacios públicos, o de espacios de esparcimiento para los propios vecinos, distintas necesidades que puedan llegar a tener los barrios. Desde siempre, más allá de mi ley, que el vecino pueda, primero porque el que aporta lo cuida de otra manera, ¿no? Cuando te costó un poco, cuando es un esfuerzo, el vecino. Nosotros estamos trabajando en una Ushuaia, nosotros hablo como la gestión, venimos de 10 años de gestión, donde han cambiado totalmente las cosas. Iniciamos con Macri, tuvimos pandemia, tuvimos diferentes conflictos, y hoy llegamos a Milei, que creo que es peor que el Macri y la pandemia juntas.
Entonces lo que hay que buscar es alternativas ante la quita de fondos, ante la falta de programas para poder mejorar la situación de cada vecino y cada vecina. Nosotros lo que trabajamos es que cada peso que ingresa al Estado sea eficiente, sea resultado de que puedan ver el resultado en obras, en servicios y en prestaciones que da la municipalidad, que son muchísimas. Ahora, esto era una necesidad de un sector, una necesidad de un sector que podía pagar, de hecho lo plantearon ellos mismos, y se trabajó, digo, no porque mi ley lo haya dicho, sino porque es una alternativa. Nosotros ponemos fondos, nosotros ponemos la capacidad técnica para armar el proyecto, nosotros ponemos el control de eso. Ahora, entre todos podemos sumar y agilizar algo que quizás si no tenemos que esperar u otro programa o evitar otro tipo de obras para llevar adelante esa. De esta manera podemos avanzar en otros focos de la ciudad. Claro. No solamente se aprobó eso, se aprobó también el convenio con el FAM, el Fondo de Ampliación de Matriz Productiva, para poder llegar, para que ustedes se den una idea, la calle Perito Moreno es la de ingreso a la ciudad, donde está un conocido shopping de la ciudad, donde está la fábrica y demás, y vos ves que ya son 4 manos y en un momento se hace más angosto. Es un quilombo. Para los que no somos de Ushuaia, es un lugar que además uno no sabe cuándo tiene que doblar, si tiene que tirarse a la banquina, y medio que le vas haciendo caso al que tenés adelante. Totalmente. Si no, entonces, se viene 4 manos, o sea, 2 manos más, va a ser de 4 manos, tenemos un colegio, tenemos un supermercado, tenemos un paseo del fuego, y tenés 4 manos derecho, una rotonda, y planificados son varios metros cuadrados, de los cuales va a garantizar y casi ya llegar a que Ushuaia tenga 4 carriles bordeando toda la ciudad, nos va a faltar una parte frente a la universidad, pero podemos llegar a bordear casi toda la ciudad. Y de esta manera es todo un trabajo planificado que se fue dando, que se demoró con la falta de dinero y los programas nacionales que se cayeron, pero a través del trabajo, de la política, la discusión y del debate, conseguimos que se puedan destrabar estos fondos después de mucho tiempo. Nico. Y también eso lo hemos aprobado. ¿Por qué lo aprobamos, Javi? Perdóname que te haya interrumpido, porque necesitamos que la obra comience cuanto antes. Esto tiene sus trámites administrativos y nosotros tenemos una ventana muy corta acá. En lo que termina el verano, mientras las lluvias lo permitan, el invierno y después volvemos a retomar. Nico, pero el vecino pone para su calle el supermercado, el shopping, la escuela, la fábrica, todo eso. ¿Igual pone algo o no pone nada? Todos ponen, todos trabajan y estamos trabajando en este sentido. Bien. Más allá de esto, la idea es seguir avanzando con las diferentes herramientas que tenemos. La planta de asfalto móvil, el dinero de administración y trabajar con fondos propios y además los diferentes convenios que se pueden llevar adelante. Ahora vos recién decías que se van a ver beneficiados, ¿no? Con el asfalto, el valor de las propiedades, vos no de los querés terrenos. Pagar por el asfalto de tu casa, ¿no? Ahora yo lo haría, no tengo problema. Si lo hacen, lo hago. Pero ¿qué pasa a aquel vecino que se niega, que no quiere pagarlo? Hay un número, hay un... Disculpame, hay zonas, acá en Río Grande hay zonas donde no están asfaltados, pero porque los mismos vecinos no quieren que se asfalte. No por la plata, sino por el tránsito. Ahora se abre un registro de que quieran oponerse ante esta situación. Y si llega un porcentaje superior al 40%, estaríamos hablando de una obra que no se hace. Bueno. No es la voluntad de los vecinos en este caso, han acompañado con firmas, han acompañado con reuniones, han acompañado con... no es que hubo una sola reunión y se hizo. Fueron más de 4 reuniones donde se fue debatiendo y trabajando el fino de cada uno de los proyectos. Así que entendemos que hay una voluntad clara. De hecho, hay muchos que se han acercado ayer al Consejo Deliberante a esperar el resultado de la sesión extraordinaria, y hay otros que incluso han venido bloque por bloque a plantear que por favor se pueda avanzar en esto. E incluso gente que no es frentista, que se ve beneficiado porque le va a faltar 1 o 2 cuadras para llegar a su casa con asfalto. Claro. Entonces ya teníamos una mejora amplia y una voluntad de seguir creciendo y acompañar el crecimiento de la ciudad, que es lo importante. Nico, decíamos que el sábado comienza formalmente el periodo de sesiones ordinarias, indudablemente ya ha comenzado el laburo. Ayer, corregime si no es así, ¿estuvieron todos los concejales? Faltó una concejal, Diana Friberger, no sé cuál fue la situación, por eso no puedo opinar, Bien. pero no estuvo presente. Bien. Ex compañera. No sé si está en la ciudad, si no, al ser extraordinaria, no sé cuál el fue. viernes estaba por acá. Ah, bueno. El viernes bueno, por lo menos la vimos acá.
Nada, pero igual, entiendo que el viernes ayer pudo haber llegado. Nico, preguntarte un poco tenés una relación con Walter, más allá de ser justamente hoy concejal del oficialismo, lo acompañás desde hace tiempo, fuiste su secretario de medios, hasta me animo a pensar que debes estar laburando un poquito para dar una mano con el discurso. ¿Por dónde entendés que van a pasar los principales lineamientos de lo que diga el intendente de la ciudad? Yo creo que en estos 10 años se ha trabajado mucho, se ha contado mucho de lo que se ha hecho. Como siempre, se hace un raconto de lo que pasó en el año, pero creo que lo importante es poder trabajar y contarle a la sociedad todo este reordenamiento que ya había adelantado Jessica Garay como jefa de gabinete en términos de todo lo que es el gabinete político, buscando y cambiando estructuras, achicando estructuras, maximizando todo el servicio que puede prestar para ahorrar justamente en esta estructura política que ha dado resultados, que ha trabajado fuertemente, pero ahora hemos escuchado las urnas, entendemos que hay pedidos y situaciones para apuntar y que tenemos que hacer el máximo ahorro y repito, que cada peso sea un peso que vuelva en servicios, que vuelva en prestaciones, que vuelva en obras. Yo creo que el orden de la ciudad y el trabajar en un reordenamiento de la ciudad, luego de 10 años donde Ushuaia ha cambiado, donde Ushuaia tiene esa situación que todos conocen migratoria interna muy amplia, que necesitamos mostrarnos como alternativa en términos de escuchamos lo que ha pasado, sabemos que hay que dar respuesta y para eso estamos. Se ha achicado la parte política, se está trabajando fuertemente y lo va a ir denunciando el intendente, y esto no es casual. La herramienta que aprobamos el día de ayer, más la obra que anunciamos del FAM, y todas las obras que se vienen con el trabajo municipal, seguramente va a ser parte del discurso del intendente, que le va a contar a la sociedad y a su ciudad, a la ciudad que somos todos aquí en la ciudad de Ushuaia, en cuál es el proyecto político para este año, y creo que va a ser clave el ordenamiento y reordenamiento de la ciudad, en poder marcar hacia dónde va y trabajar fuertemente para una Ushuaia que ha cambiado, como ha cambiado el país, como ha cambiado el panorama, y que nosotros estamos a la altura. Todo esto sin dejar nuestras raíces fuertemente ideológicas ligadas al justicialismo y a las claves, digo, la asistencia social, el trabajo que se da de contención, el trabajo que se da en la salud, el trabajo que se da a los diferentes emprendedores, las capacitaciones para que puedan obtener sus trabajos y muchas otras cosas que hace la municipalidad. Repito, la obra pública va a ser clave. Hoy, cuando les toque venir a la ciudad, van a ver la cantidad de asfalto nuevo que hay, la cantidad de espacios que están siendo remodelados y cuidados, y el trabajo, todo esto con baja de coparticipación. Digo, somos una de las pocas ciudades del país que tiene obra pública propia, y lo tenemos por un trabajo y un esfuerzo mancomunado de todo el Ejecutivo, el trabajo acompañando el Consejo Deliberante con las ordenanzas, y obviamente de los vecinos que acompañan este proyecto. Nico, recién mencionabas una coyuntura que es siempre cambiante. Nosotros hoy hacíamos una valoración bastante subjetiva, es cierto, pero hoy estamos un poco obligados los riograndenses a recurrir a Ushuaia por la conectividad aérea, seguimos con aeropuerto cerrado. Entonces, Claro. el vecino de Río Grande ve a Ushuaia más seguido, si se quiere, que lo que sucedía en otros años, y comienza a percibirse algo que, reitero, puede tener que ver con la subjetividad, pero dame tu valoración. Hoy lo estuvimos charlando y decíamos que íbamos a tener la oportunidad de hablar con vos y de paso reflexionar sobre esto. Uno recuerda la presidencia de Mauricio Macri muy heavy para los fueguinos en general, pero para los riograndenses en particular, porque afectaba directamente la industria. Y en ese mismo entonces vos ibas a Ushuaia y te encontrabas con cierto tiempo de bonanza vinculada al dólar, veía mucho movimiento de turismo extranjero, y el paso Garibaldi comenzaba como a separar las aguas. Hoy uno ve mucho movimiento otra vez en la ciudad de Ushuaia, que tiene que ver con el movimiento de los cruceros también. ¿Perciben eso también ustedes? Digo, más allá de la crisis, y puede parecer consuelo de tontos, este lugar estratégico que es Ushuaia, uno de los paraísos que tiene el mundo, ¿entendés que le está dando algo de aire en el medio de la crisis? El turismo es hay gente que le dice industria, otro que no, pero digo, una actividad económica que obviamente colabora y moviliza, no colabora, perdón, moviliza lo que es la economía acá, directa e indirectamente, y seguramente en términos numéricos discute mano a mano con las fábricas que están instaladas acá, con la industria instalada acá. Ahora, los costos no son los mismos, el dólar para el extranjero está muy caro, para el nacional ni hablar, entonces lo que vemos, y lo cuentan los mismos trabajadores del turismo, es que la gente está cuidando su peso, incluso el turista que viene, no es que viene a despilfarrar.
Entonces se está trabajando fuertemente en poder contener eso y dar mayores servicios. Ushuaia está cada vez más linda porque viene un vecino, viene un turista, ya sea nacional o extranjero, y le cuenta al mundo después lo que ve el centro hermoso, ve diferentes, ve el cuidado que se está teniendo en la ciudad y las mejoras. Ahora, es muy difícil teniendo en cuenta la situación que hay muchos que trabajan por temporada, después hay que ver qué pasa cuando cierre esta temporada y después viene Semana Santa y después volvemos hasta el invierno. Entonces, tenemos que trabajar. Antes la estacionalidad se había roto y era turismo todo el año. Ahora volvemos a tener algunas bajas importantes y lo que tenemos que hacer es ser un destino más competitivo, un trabajo que hay que darse entre el sector privado y el público para tener las mayores ventajas, para que el turista defina, no solo por la belleza natural, no solo por la belleza de la ciudad, sino también por los servicios que brinda, que son muchísimos. Acá tenés una gastronomía de calidad, tenés una hotelería de calidad, tenés departamentos temporarios muy buenos, y bueno, lo estás viendo vos ahora que estás revisando en Booking seguramente para poder verte el fin de semana. Y de ahí tenés un servicio está caro igual. Y Ushuaia es el faro del turismo. Está caro igual, Digo, pero seguramente vos conocerás algún operador turístico, después te pido el contacto de alguien que tenga algo barato y que sea bueno, bonito y barato. Nico, decías que hay algunas exigencias que comienzan a aparecer, que escuchan el llamado de las urnas. Indudablemente otra vez nos afrontamos tiempos así medios dicotómicos, maniqueístas, donde uno está de un lado, uno está del otro, pero particularmente quienes están del lado que vos ocupás, digo, todo ese espectro justicialista, llamémosle campo nacional y popular, también tuvo demandas para con cómo se hicieron las cosas en el último tiempo, y hoy uno ha comenzado a ver determinados gestos que quizás después no se terminen de materializar, pero la llegada protocolar, es cierto, de funcionarios de la ciudad de Ushuaia el pasado día viernes acá a la Casa de la Cultura. Sé que después hubo reuniones también con gente del municipio de Río Grande. Muchos lo comienzan a leer como un primer acercamiento, un careo ahí que después veremos cómo termina. Pero dejando de lado quizás algunas diferencias, ¿entendés que es algo posible? ¿Entendés que es momento de dejar quizás algunas diferencias de lado y comenzar a laburar en conjunto? Río Grande y Ushuaia estuvieron muy separadas en algún momento, en términos políticos, lo quiero decir, y hoy uno comienza a ver otro tipo de relación. ¿Es algo que te genera cierto optimismo? ¿Entendés que hay que hacerlo pero con ciertos recaudos? ¿Qué opinión te merece? Mirá, creo que hemos hablado muchas veces, repito, es la primera vez que hacemos una nota acá, pero más allá de eso, yo insistí y mucho en la previa de las elecciones y mucho antes con la unidad de los que pensamos diferentes, pararnos y basarnos en las coincidencias. Digo, acá hay una historia política de muchos años y muchos hemos ido juntos y hemos militado y trabajado para que se lleve adelante la posibilidad de acceder a lugares para que el peronismo recupere la Intendencia de Ushuaia, la Intendencia de Río Grande, el gobierno de la provincia, y hemos trabajado fuertemente con eso. Después las diferencias, las discusiones, las distancias, quizás incluso actores que siempre les conviene ir marcando algún tipo de separación, han puesto palabra para poder justamente marcar estas diferencias y basarse más en las diferencias que en las similitudes. Ahora, tenemos muchísimas coincidencias, tenemos mucho trabajo en común y mucha historia. Si nosotros seguimos dividiéndonos, los que pensamos y tenemos más similitudes que diferencias, estamos favoreciendo a la derecha y a lo peor de la derecha, a los que hacen que las fábricas estén cerrando, que haya trabajadores en la calle, que hagan una reforma laboral vulnerando muchísimos derechos y olvidándose de la fuerza del trabajador y de lo que significa para la sociedad, los que hacen que no haya un peso dando vueltas en la calle, porque las políticas hacen que la gente no pueda ni siquiera comprar algo, compra para comer y a duras penas paga con la tarjeta de la comida, o sea, en cuotas, eso sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana, literal, porque después se te suman las cuotas y no puedes pagar ni la tarjeta o pagar los mínimos y los intereses se van a las nubes. Entonces, si nosotros no dejamos las diferencias de lado y proponemos un proyecto que no importa quién lo encabece, que lo discutamos en una interna si quieren, que lo discutamos, pero avancemos hablando de un proyecto superador y después vemos quiénes los encabezan, estaremos faltando al trabajo que tenemos cada uno como dirigente político, ya sea electo o no sea electo.
Y hay una historia y hay un trabajo que hay que respetar. Cada uno de nosotros ha trabajado fuertemente para llegar a lograr los objetivos. Y cuando trabajamos mancomunados, con nuestras diferencias, nadie dice, digo, ustedes tres deben tener sus diferencias a la hora de trabajar y trabajan juntos y brindan un muy buen producto, pero a la vez tienen diferentes pensamientos y eso enriquece también, en este caso, el programa. Bueno, nosotros estamos hablando de algo superador, como un proyecto político para la provincia y para las ciudades de cara a la gente. Trabajémoslo, discutamos, parémonos sobre justamente las similitudes, que son un montón, sobre los pensamientos similares, que son un montón, porque dividimos, le hacemos un favor a los que le están destruyendo la industria jueguina, la ecología jueguina, y que también están destruyendo el bolsillo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Nico, gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos también viajar de manera virtual, al menos un ratito a la capital provincial y ver también qué es lo que pasa allá en Ushuaia. Un abrazo grande. Gracias, Nico. Como siempre, y que no pierdan a Liberty, que es genial. Levantate un sábado a la mañana, escuchalo o léelo, porque escribe muy bien también. Y la verdad es que estamos hablando de un periodista grosso. Después Pichetto, analizalo como quiera. Pero a Liberty te lo recomiendo. Abrazo grande. Sábado 10 de la mañana, 11 de la mañana. ¿Qué horario 11 tiene? de la mañana. 11 de la mañana. Bien, amigo. Listo. Abrazo grande. Un abrazo. Nicolás Peloli es concejal de la ciudad de Ushuaia, compartiendo algo de lo que fue la sesión extraordinaria del pasado día de ayer.